Alerta de seguridad crítica. Lo que acaba de ocurrir en Kiev es solo el comienzo. Lo que voy a contarles ahora mismo puede parecer ciencia ficción, pero acaba de suceder. Sin explosiones, sin disparos, sin ningún ataque visible. Una de las fuerzas militares más digitalizadas del mundo acaba de quedar ciega y muda en cuestión de minutos. 16.18 hora local. Un día normal en Kiev. Los radares funcionaban. Las columnas blindadas se movían según lo programado. Todo parecía normal en la superficie, pero algo invisible estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. En menos de 45 segundos, toda la red militar del país que hace frontera con Rusia colapsó. Los drones perdieron el control. Las comunicaciones se desvanecieron. Los sistemas de defensa quedaron paralizados. Y lo más aterrador, nadie supo dónde estaban sus propias tropas. El enemigo, invisible, el arma, códigos digitales, las consecuencias, devastadoras. Imaginen un ejército moderno, equipado con tecnología de última generación, valorada en miles de millones, reducido a la ceguera total, sin poder distinguir amigo de enemigo, sin poder coordinar defensas, sin poder responder a amenazas. Lo más inquietante, esto no fue un accidente. Fue una demostración, una prueba de lo que está por venir. Y aquí está la pregunta que debe preocuparnos: ¿quién será el siguiente? La OTAN ya está en alerta máxima. Los expertos militares están en shock. Porque lo que acabamos de presenciar no es solo un ataque, es el futuro de la guerra moderna llegando sin previo aviso. Mientras los generales occidentales siguen pensando en tanques y misiles, alguien más ha encontrado una forma de paralizar ejércitos enteros sin disparar una sola bala. Y lo más preocupante, podría suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Están nuestros sistemas preparados para este tipo de amenaza? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta tecnología se use contra objetivos civiles? Contra nuestras ciudades, contra nuestras infraestructuras críticas. La guerra ha cambiado, y lo que acaba de ocurrir en Kiev es solo la punta del iceberg. Permítanme mostrarles exactamente por qué deberíamos estar todos preocupados. Los expertos militares lo habían advertido durante años, pero nadie esperaba que sucediera así. En octubre de 2025, el sistema nervioso digital del país, marcado como 404, colapsó sin disparar un solo tiro. Durante 90 minutos críticos, el caos se apoderó del mando militar en Kiev. Imaginen esto: miles de millones invertidos en tecnología de punta, sistemas de control diseñados por la OTAN, redes ultramodernas. Y de repente, el silencio. Los drones perdieron el rumbo, la artillería quedó ciega, y los comandantes se encontraron en una niebla informativa total. El detalle más aterrador: el 67% de las señales militares dependían de infraestructura civil, una vulnerabilidad que los estrategas rusos habían identificado hace tiempo. No necesitaron bombardeos ni ataques frontales, solo manipular los flujos de información para crear el caos. Los efectos fueron devastadores. Unidades élite quedaron aisladas, incapaces de distinguir señales reales de falsas. Los sistemas de mapeo colapsaron. Los drones, joyas de la corona del arsenal occidental, se convirtieron en costosos pedazos de metal cayendo del cielo. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que estamos presenciando es un cambio sísmico en la naturaleza misma de la guerra. La OTAN está en pánico, sus propios sistemas comparten vulnerabilidades similares. Varios países europeos ya están desconectando sus sistemas de targeting automatizado, volviendo al control manual. Lo más inquietante es que esto no es un incidente aislado. Es un patrón que se está repitiendo en diferentes teatros de operaciones. La guerra moderna ya no se gana con tanques y misiles, sino manipulando la realidad misma del enemigo. Y mientras los expertos occidentales luchan por encontrar una solución, las fuerzas rusas demuestran una adaptabilidad sorprendente, combinando tecnología moderna con métodos probados del pasado. La pregunta ya no es ¿quién tiene las mejores armas?, sino ¿quién puede mantener el control de su propia realidad? Pero lo que sucedió después cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa del Este.
Una revelación que nadie vio venir. En un día aparentemente normal de octubre, el sistema militar digital de la región fronteriza con Rusia experimentó un fallo sin precedentes que duró exactamente 96 minutos. Lo más inquietante no fue la pérdida de posiciones o puntos estratégicos, sino algo más sutil y peligroso: la completa desorientación digital. En la guerra moderna, el eslabón más débil no son los tanques ni los misiles, sino el espacio invisible entre quien da la orden y el soldado que debe ejecutarla. Durante los primeros 18 minutos, el sistema clasificó automáticamente las señales de error como simples retrasos de red, algo común en condiciones de combate. Sin embargo, lo que sucedía era mucho más grave. Las líneas de comunicación perdieron gradualmente su capacidad de autoencaminamiento. Los nodos de datos internos comenzaron a responder con errores de codificación temporal. En los puestos de mando, los diagramas de estado cambiaron de verde a naranja y finalmente a gris. El puesto de mando avanzado en Kramatorsk, responsable de la coordinación de artillería, reportó fallos en los cálculos de tiro. Las coordenadas recibidas por las baterías estaban desplazadas casi 12 kilómetros de los objetivos confirmados. En menos de 40 minutos, 3 áreas defensivas cerca de Jersón perdieron acceso a mapas actualizados. Los drones de reconocimiento quedaron suspendidos en el aire sin nuevas órdenes. Una unidad de UAV intentó regresar automáticamente a su base, pero en lugar de aterrizar en la zona de reserva designada, fue redirigida a coordenadas indefinidas cerca de la frontera de Sumy. Lo más alarmante fue que el sistema de encriptación perdió la capacidad de distinguir entre señales internas y falsificadas. Cada paquete de datos tenía una firma correcta, pero los tiempos de formación variaban significativamente, creando un caos digital total. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios y cuéntanos cómo ves esta nueva forma de guerra digital que está transformando los conflictos modernos. En octubre de 2025, un ataque sin precedentes sacudió el centro de mando militar del país vecino. No fue un ataque cibernético convencional, sino una invasión del nivel perceptivo del sistema de control militar, denominada Nube 7. La peculiaridad radica en que no se emplearon métodos tradicionales de guerra electrónica. El sistema seguía funcionando, pero había perdido la confianza en sus propios datos. Los nodos intermedios fueron comprometidos, creando bucles de retroalimentación que generaban un colapso suave. La información circulaba, pero nadie podía confiar en su autenticidad. Al norte de Kharkov, cazas Su-57 rusos aparecían como fantasmas tácticos en los radares, sin invadir el espacio aéreo ni emitir señales de amenaza directa. La defensa aérea del territorio en disputa quedó paralizada, esperando órdenes que nunca llegaron. En una base de telecomunicaciones, un ingeniero aislado intentó transmitir alertas mediante código Morse, pero la red estaba completamente aislada. Su mensaje manuscrito, enviado en vehículo blindado, tardó 74 minutos en llegar a Kiev. Demasiado tarde. Esta ruptura no significó un fallo técnico, sino la transformación del sistema en una estructura incapaz de confiar en sí misma. En la guerra moderna, donde cada respuesta depende del flujo de datos, un fallo sofisticado puede convertir a todo un ejército en un observador inmóvil. Por primera vez en más de 3 años de conflicto, la región no pudo emitir ni recibir órdenes. Sin explosiones ni columnas de humo, casi medio millón de efectivos quedaron en un estado de pérdida táctica de comunicaciones. No hubo bajas por proyectiles, pero se eliminó algo invisible: la capacidad de sincronización entre unidades. En el frente de Donetsk, una batería HIMARS se vio obligada a cesar el fuego por falta de confirmación de objetivos. Este incidente marcó un punto de inflexión en la guerra moderna. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios para entender mejor la perspectiva global de nuestros espectadores. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el sistema digital de comando y control del país vecino a Rusia experimentó una falla crítica que paralizó las operaciones militares sin necesidad de un solo disparo.
Lo que comenzó como una anomalía en las comunicaciones encriptadas se convirtió rápidamente en una crisis operativa. El primer indicio surgió cuando un pelotón cerca del Frente Sur quedó sin apoyo de artillería. El sistema de cifrado regional simplemente se durmió, dejando a las tropas sin capacidad de coordinar. Simultáneamente, 3 drones de reconocimiento perdieron orientación y se estrellaron en áreas civiles, causando explosiones menores que interrumpieron el suministro médico. Lo más inquietante fue que las señales GPS parecían auténticas, pero provenían de niveles nunca antes registrados. Los convoyes logísticos quedaron paralizados durante 28 horas cuando los sistemas de cartografía digital se detuvieron. Sin fallas mecánicas aparentes, ningún conductor se atrevió a moverse sin confirmación de rutas seguras. La situación se agravó cuando los retransmisores militares temporales dejaron de enviar datos a los centros de comando occidentales. Los informes del frente comenzaron a llegar con retrasos de hasta 9 horas, fragmentando la línea temporal operativa. Cada unidad operaba como una isla aislada en su propio mapa de guerra. Los comandantes enfrentaron un dilema cognitivo sin precedentes. Tenían tropas, municiones y objetivos, pero no podían distinguir entre órdenes genuinas y posibles trampas enemigas. Como expresó un oficial, no podíamos confirmar si una orden de fuego era nuestra o una manipulación enemiga. Esta parálisis informativa demostró que las guerras modernas se ganan en el espacio cognitivo, sin necesidad de confrontación física. La dependencia de sistemas digitales complejos se convirtió en una vulnerabilidad crítica. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación y opinión sobre esta nueva forma de guerra en los comentarios. ¿Crees que tu país está preparado para enfrentar amenazas similares? Estamos presenciando una nueva forma de guerra que redefine por completo el campo de batalla moderno. En el país fronterizo con Rusia ocurrió algo sin precedentes. Sin disparar una sola bala, sin despliegue de tropas, todo un sistema militar quedó paralizado. Los comandantes de la OTAN se enfrentaron a un dilema crítico: ¿cómo confiar en los canales digitales cuando no hay certeza de quién está realmente al otro lado? La región de inestabilidad experimentó un colapso silencioso de sus sistemas tácticos, obligando a sus fuerzas a retroceder a métodos de comunicación primitivos. Durante 48 horas, el territorio en disputa entre Rusia y Occidente no pudo realizar ninguna operación ofensiva. No por falta de recursos o voluntad, sino por algo más fundamental: la pérdida total de confianza en la información digital. Los comandantes recurrieron a métodos del siglo XX, radios de onda corta, códigos Morse y hasta mensajeros a pie. Las agencias de inteligencia de la OTAN detectaron señales electromagnéticas anómalas cerca de puntos estratégicos. Estas ondas fantasma representan una nueva forma de guerra cognitiva, invisible, silenciosa, pero devastadoramente efectiva. No destruyen infraestructura física, sino algo más valioso: la capacidad de distinguir entre lo real y lo falso. En Bruselas, Varsovia y Ramstein, los centros estratégicos comprenden que estamos ante un nuevo paradigma bélico. Ya no se trata de explosiones y fuego, sino de manipulación cognitiva y desorientación táctica. El antiguo socio occidental se vio forzado a enviar órdenes escritas a través de mensajeros, un retroceso táctico que, irónicamente, se convirtió en la única forma confiable de comando. Esta guerra silenciosa marca un punto de inflexión en la historia militar moderna. Sin una sola explosión, sin víctimas directas, un país puede quedar efectivamente neutralizado. Es la guerra del futuro, donde el campo de batalla está en la mente y los sistemas de información. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber cómo se percibe esta nueva forma de guerra en diferentes partes del mundo. La guerra moderna ha entrado en una nueva fase donde el dominio cognitivo supera al poder de fuego tradicional. El reciente incidente en el país limítrofe con Rusia demuestra que ya no es necesario conquistar territorio mediante ataques directos. Basta con interrumpir el ciclo de toma de decisiones militares del adversario. Cuando un ejército pierde la capacidad de confiar en sus datos, opta por el silencio.
Y en la guerra moderna, el silencio equivale a la retirada. Las consecuencias se extendieron más allá. Las unidades de la OTAN suspendieron sus programas de entrenamiento remoto. Los sistemas de artillería en Polonia, Rumania y Alemania cambiaron a modo manual. En la región occidental del territorio en disputa, los ingenieros comenzaron a reconstruir una red de mando manual. Utilizaron líneas físicas de comunicación, mapas offline y retransmisores de radio de la Guerra Fría. Se creó un nuevo campo de batalla no basado en alta tecnología ni satélites, sino diseñado para sobrevivir cuando ninguna señal digital es confiable. Un experto de la OTAN lo describió como un punto de inflexión en el espacio cognitivo. Ya no se lucha por la superioridad de fuego, sino por el derecho a definir qué es real. Si antes quien controlaba la artillería controlaba el territorio, ahora quien controla el flujo de datos obtiene la iniciativa. La antigua República Soviética sobrevivió al ciberataque evitando reacciones a ciegas, pero a costa de una parálisis táctica de 3 días. Ninguna ciudad cayó, pero todos los mapas estratégicos tuvieron que reescribirse. No por cambios en las fronteras, sino porque la lógica anterior resultó inaplicable en una guerra donde cualquier decisión puede ser saboteada. Cuando se restableció la conexión, no se detectaron daños físicos. Ninguna estación de radar fue destruida, ningún cuartel atacado. Pero lo que quedó fue un vacío en la estructura militar, un vacío de confianza rota y decisiones no tomadas. ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva sobre este nuevo tipo de guerra. En octubre de 2025, presenciamos un punto de inflexión en la naturaleza de la guerra moderna. El país fronterizo con Rusia experimentó un colapso digital que reveló una nueva forma de conflicto, donde la victoria no se mide en kilómetros conquistados, sino en la capacidad de mantener la percepción clara de la realidad. Durante 90 minutos críticos, el sistema de comando militar en la región disputada entre Rusia y Occidente se sumergió en una niebla digital. No hubo explosiones, ni avances territoriales, pero el impacto fue devastador. Los comandantes perdieron la capacidad de distinguir entre señales verdaderas y falsas, paralizando la cadena de mando. La guerra moderna ha evolucionado. Ya no se trata de conquistar territorios, sino de dominar la capacidad de percepción y decisión del adversario. Como señaló un alto mando de la OTAN, no es una pérdida de territorio, sino de orientación. Los oficiales del país en conflicto comenzaron a volver a métodos antiguos, mapas de papel, notas manuscritas y código Morse. No por desconfianza en la tecnología, sino por la comprensión de que en un mundo digital, el enemigo no necesita ser más fuerte, solo necesita sembrar la duda en tus propios sistemas. Las consecuencias son sutiles pero profundas. No hay refugiados ni funerales masivos, pero las unidades militares descubrieron que el silencio impuesto puede ser más devastador que el fuego de artillería. Las fracturas estratégicas se propagan como terremotos invisibles, indetectables para los satélites. La pregunta crucial la planteó un operador de radio. Si no podemos distinguir entre órdenes reales y falsas, ¿cómo sabemos qué guerra es real y cuál es una ilusión creada para manipularnos? Me gustaría saber desde qué país están siguiendo este análisis. Es fascinante ver cómo esta nueva realidad de la guerra moderna se percibe en diferentes partes del mundo. La victoria ya no significa plantar una bandera en un mapa. Significa mantener la capacidad de discernir la verdad en un mundo donde la guerra puede robarnos hasta la noción misma de realidad. ¿Qué opinan sobre esta nueva forma de conflicto?